Bien, buenas tardes para todos, hermanos, bienvenidos. Un gusto vernos y poder compartir este compañerismo. Es probable que la última reunión había más que el doble de lo que estamos hoy, pero un poquito, bueno, bueno, gracias a Dios por lo que están. Quizás ahora llegue alguno más, ¿verdad? Me acuerdo que en aquella oportunidad había gente de afuera que sumaban, ¿verdad? Muchos de afuera, e incluso había gente solteros que estaban acá, ¿verdad? Que no eran precisamente matrimonio, pero que habían venido a visitarnos, así que eran más todavía. Pero gracias al Señor por el interés de poder arrimarnos para escuchar la palabra de Dios, para aprender algo nuevo, ¿verdad? O reafirmar principios y enseñanza de la palabra que ya sabemos, pero siempre es bueno refrescarlo, ¿verdad? Así que agradezco mucho, pues yo no soy del staff ni del plantel de pastores aquí de la iglesia, pero agradezco la invitación, ¿no? Siempre tenemos que tener gratitud porque predicar, enseñar la palabra es un privilegio muy grande, muy grande, ¿verdad? Que Dios use a una persona imperfecta, un hombre, para traer su palabra es una bendición, es un privilegio, ¿no? Y el deseo es que Dios use la palabra, eso es lo importante, la palabra de Dios es la que tiene poder. Bueno, tuvieron suerte que hoy no tengo buena voz, así que no va a ser mucho la cosa, pero me mejora mucho la garganta, un chivito doble, así que bueno, capaz que ahí tenemos suerte. Bueno, les voy a invitar para abrir sus Biblias en el libro de Esdras. Es un libro que amo mucho, me encanta este libro, el libro de Nehemías. Antiguamente con la Biblia hebrea estaban juntos. Es un libro maravilloso. Quiero decirle animarle que lo lea. Es un libro del post-exilio, hay muchas cosas muy preciosas ahí. Y Esdras es un ejemplo maravilloso a seguir. Gracias, muy amable. Es un ejemplo maravilloso a seguir para todos nosotros y podemos ver algunas características de este hombre ahí cerquita en el capítulo 7. Por ejemplo, dice el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y el versículo 10, que es el más conocido del libro, y ahí muestra el carácter de este hombre, que era un maestro de la ley, un maestro de la palabra de Dios, un sacerdote, escriba, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, lo tenemos, ¿no? Versículo 10, para inquirir la ley de Jehová, o de Yahvé, y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, o sea, aprenderla, cumplirla, o vivirla y enseñarla. Que ahí está el secreto. No solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. No solamente acumular conocimiento, sino ponerlo a la práctica. Lo poco que conozcamos, ponerlo a la práctica, ¿no? Con la ayuda del Señor. Y una cosa interesante, o dos cosas interesantes simplemente para introducirnos a este libro. Esdras quiere decir ayuda. Interesante la traducción del nombre de él, ¿no? Porque realmente fue una ayuda para el pueblo de Israel. Fue una persona que dio ánimo. O sea, no porque él era una persona, digamos en sí, entusiasta, digo en el sentido que era él el que lo provocaba, sino porque él enseñó la palabra de Dios. Y el pueblo se reencontró con la palabra de Dios. Y el pueblo se arrepintió porque ante la palabra de Dios se dio cuenta que estaba equivocado, que había vivido equivocado, ¿verdad? Y aún en la primera transporte que hubo de gente, ¿verdad? Con Zorobabel y la gente que había quedado, se había frenado la obra por 15 años, ¿verdad? Y se habían casado con gente extranjera, se dieron cuenta que estaban en pecado, pero no porque por el carisma de Esdras solamente, no, porque él enseñó la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que va a traer convicción a nuestra vida,
¿verdad? Y mostrarnos lo que está mal, evidentemente, ¿no? Más allá del carisma del maestro, o de la experiencia, o de los años del maestro, lo que sea, si enseña la palabra de Dios, es la palabra de Dios que va a hacer el efecto. Y siempre tenemos que dejar los resultados a lo que haga Dios con su palabra, ¿verdad? No creer que nosotros, por la simpatía o por lo que sea, vamos a llegar al corazón de la gente. Es Dios, es el Espíritu de Dios que obra. Y qué lindo, ¿verdad? Que en un momento siempre Dios, siempre nos sorprende Dios. Porque en el momento oportuno envió una ayuda, envió a Esdras. Como envió primero, no olvidemos de Zorobabel, pero después Esdras y Nehemías. Era una ayuda. Y también pienso en los obreros que sirven al Señor, son una ayuda para el pueblo de Dios, una bendición para el pueblo de Dios. Y otra cosa interesante de este libro, del libro de Nehemías, que como dije en la Biblia hebrea son el mismo libro, una cosa que resalta acá, una frase siempre es la buena mano de Dios, o la mano de Dios. ¿Y qué quiere decir la buena mano de Dios o la mano de Dios? Quiere decir su poder y su cuidado, ¿no? Su bendición. ¿Y usted quiere que la buena mano de Dios esté con nosotros, esté con usted, esté con su familia? Porque si llegamos hasta acá es por la buena mano de Dios. No es por arte y magia nuestra. Acá están los hermanos Méndez, ellos pueden decir, yo estoy acá. Ni soñaron estar acá, pero estamos acá por la buena mano de Dios. Y estamos acá en Colonia y hemos venido de diferentes lugares, con diferentes experiencias a través del tiempo, pero estamos acá en este presente viviéndolo por la buena mano de Dios, por la misericordia del Señor. Y me encanta realmente Esdras, ¿no? Bueno, da para hablar mucho acerca de Esdras, pero es bueno, hermanos, como familia, son buenos los balances. A veces no queremos enfrentarnos a los balances, porque eso nos confronta, pueden avergonzarnos, ¿verdad? Y mostrarnos que no hemos estado obrando bien, no hemos estado trabajando bien, no hemos estado haciendo los deberes como Dios hubiera querido, ¿verdad? Pero es bueno. Esdras, más o menos con Esdras se transportaron unas 10.000 personas o más personas quizás, y 2.000 kilómetros de viaje aproximadamente, 4 meses de viaje, mucho dinero, muchas posesiones que llevaban y trasladaban. Y nosotros podemos ver acá en el capítulo 8, que es el texto que quiero compartir con ustedes, versículo 21, y por eso cantábamos ese himno, ¿verdad? De la familia. Aquí vemos un hombre consagrado, un hombre de Dios, un hombre piadoso, una persona que agradaba a Dios con su vida, con su servicio, ¿verdad? Diariamente. Y este hombre estaba comprometido con Dios y con la causa, con el ministerio, con el servicio que Dios le había concedido para hacer. Pero digamos que en la mitad del camino, por decirlo así, geográficamente más o menos, porque no se sabe bien dónde está ubicado el río Aba, pero en la mitad del camino él hace una examinación, o él hace una pausa para examinarse, para examinar cosas. Y eso debe de ocurrir en nuestra vida, aun cuando nosotros participamos de la cena del Señor. Es para examinarnos, ¿verdad? No ahí sobre la hora, sino siempre estar examinando nuestra vida. De aquello que dijeron los discípulos, ¿seré yo, Señor? Bueno, uno tiene que examinarse. ¿Por qué ellos dijeron, seré yo, Señor? Porque se estaban examinando. Y hay cosas que debemos de examinar, ¿verdad? En nuestra vida. Hay momentos que debemos de hacer una pausa, a ver si lo que estamos haciendo aún para el Señor, muchas veces podemos hacer la obra de Dios sin Dios. Muchas veces podemos estar muy ocupados en las cosas de Dios, pero no hacer las cosas que tenemos que hacer en nuestra casa. O en las cosas que tenemos responsabilidades para hacer. Así que tenemos que tener ese equilibrio, ¿verdad? Y permanentemente examinarnos con la ayuda del Señor. Así que Esdras, en la mitad del camino, había cosas que tenía que todavía tener dentro de su equipo. Por ejemplo, aquí sacerdotes y gente que ministrase en el templo y todo lo demás. Pero él hace algo
muy interesante. En el versículo 21 del capítulo 8 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Lo primero que quiero compartir con ustedes, hermanos, es nosotros tenemos que tener dependencia, depender de Dios. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Y acá hay un espíritu de dependencia. No era Esdras un genio, no era Esdras un superhéroe, ¿no?, que iba a salvar al pueblo de Israel. En tal caso podemos hacer un paralelismo, ¿verdad?, simplemente para ver un contraste. No era un Sansón, un superhéroe, ¿no?, de Hollywood, que era el salvador del pueblo, pero el hombre tenía un problema, era fuerte por afuera pero débil por dentro. Pero Esdras era de buena madera, era un hombre de Dios, no era un superhéroe, pero un hombre que amaba a Dios, y él enseñó al pueblo a depender de Dios. Y los varones de la casa, los hombres, ¿verdad?, eso es lo que van a ver nuestra familia, ¿no es cierto?, en los momentos de crisis. Si dependemos de Dios, si buscamos a Dios, si buscamos la ayuda del Señor en su palabra, en la oración, y aún en el ayuno, si hay que hacerlo, delante del Señor, ¿verdad? Son cosas que realmente nos preocupan en la sociedad que nosotros estamos viviendo. Los hijos, los nietos, qué futuro van a tener, qué sociedad van a vivir, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hacemos con los problemas que surgen diariamente? Oramos al Señor, buscamos a Dios, o sea, en otras palabras, dependemos de Él. Algunos confían en carros y otros en caballos, ¿se acuerdan lo que dice el Salmo? Pero nosotros de Jehová nos acordaremos del nombre de Jehová. Amén. Es así, es sencillo. Y vemos en la palabra del Señor esa dependencia, ese amor, ese apego a Dios de parte de Esdras, ¿verdad? Él que iba a ser una ayuda, un instrumento, él está buscando ayuda de Dios. Él estaba enseñando al pueblo que hay que depender de Dios. Bien dice la Escritura: no estribes en tu propia prudencia. No seas orgulloso, sino confía en el Señor y Él hará. Y hay tres cosas aquí que Esdras pone delante de la presencia de Dios. Primero dice, bueno, ayunar, orar para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él. Sí había solicitado cosas al rey, había solicitado cosas a las personas que tenían responsabilidad dentro del reino de Ciro, pero él dependía de Dios. Nosotros solicitamos a Dios la guía, a Dios la gracia, aun si tenemos que ir a hablar con alguien que tenga autoridad, pero nos ponemos delante del Señor y Él nos pondrá en gracia delante de las personas. Y ellos solicitan camino derecho, dice acá la palabra, para nosotros. Él se pone en primer lugar. Nosotros, los que somos responsables, la gente mayor, los hombres de la casa, el matrimonio, nosotros pedimos camino derecho, que Dios nos ayude a andar en su camino, en su voluntad cada día. Camino derecho, o sea, no desviarse del rumbo, no desviarnos de los objetivos, de la meta, del propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Si nosotros leemos en Santiago capítulo 4, vemos la soberbia a la que puede llegar el hombre, ¿verdad? Es muy gráfico lo que dice Santiago, es un libro precioso también para estudiar, para leer. Y dice la palabra del Señor en Santiago 4, 13, justamente el contraste de lo que está haciendo Esdras, ¿verdad? Dicen estos: vamos ahora a lo que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. O sea, nosotros tenemos nuestros planes, nosotros tenemos nuestros objetivos, nuestra manera de vivir la vida, nuestra filosofía de vida. Así que somos libres para vivir y decidir qué hacer y qué no hacer. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y ahí Santiago, en el medio hermano del Señor, nos enseña a depender de Dios. Porque si bien él no era del grupo de los 12 al principio, ¿verdad? Incluso era de aquellos que no creían en el Señor, él escuchó y él aprendió cosas del Señor. Y seguramente muchos de los discípulos le dijeron: bueno, estabas, pero el Señor dijo una oportunidad: sin mí nada podéis hacer. Y dice la palabra de Dios acá, ¿verdad? En lugar de lo que deberías decir: si el Señor quiere, viviremos
y haremos esto o aquello. Dependencia de Dios. Para todo. Porque recordemos, hermanos, Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas. Si nosotros no entendemos eso, jamás vamos a entender el capítulo 12 de Romanos, que viene ahí y dice que seamos un sacrificio vivo, santo, agradable. Si no entendemos que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, nunca vamos a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces es importante estas cosas que Él pone delante de Dios. Nosotros, Señor, nuestros hijos, Señor, nuestros bienes, Señor, los bienes que Dios nos ha dado, las cosas que tenemos que administrar, que el Señor ha puesto en nuestras manos, sea poco o mucho, es Dios lo ha puesto. Y tenemos el deber de administrarlo para la gloria de Dios, de la mejor manera, porque también de esto vamos nosotros a dar cuenta, ¿verdad? Y creo que todos nosotros queremos lo mejor para la familia, para los hijos, para los nietos, para la iglesia, todos queremos lo mejor. Y allí dice la palabra de Dios, justamente dándole un enfoque espiritual a las cosas que ocurren, porque no es la casualidad, sino la causalidad. Algo, Dios va a hacer algo a través de las experiencias. Dios tiene un propósito bueno. Todo obra para bien a los que ayudan a Dios. La gente le dice casualidad, la gente le dice accidente, la gente le dice esto, lo otro. El cristiano sabe que está en las manos de Dios. Y hay cosas que ocurren, ¿verdad? Que el enfoque espiritual del cristiano, sea lo que sea, Dios conoce y estamos delante del Señor y todo obra para bien. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Y Filipenses 4, 6 y 7, que es muy conocido, si alguien lo tiene lo puede leer, así ya. 4, 6 y 7, es conocido, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, dice. Esa palabra en el griego quiere decir desmedidamente preocupado. Eso es lo que quiere decir en el original. Desmedidamente preocupado, porque preocupado, hay dos personas que no están preocupados, los muertos y los locos. Los demás todos se tienen que preocupar por algo. Pero acá está diciendo desmedidamente preocupado. ¿Por qué uno puede estar desmedidamente preocupado? Porque no confía en Dios. Porque no dependemos de Dios. No lleguemos a ese extremo. Si no sean conocidas como Esdras vuestras peticiones delante de Dios. En oración, en ruego, en acción de gracia, en ayuno. Y la paz de Dios, eso no se compra a la ferretería. Que sobrepasa todo el mundo, guardará vuestro corazón. Qué palabra preciosa. Dependamos del Señor. Démosles un enfoque espiritual a las cosas que nos ocurren. Pensemos que lo que ocurre en esta tierra cuenta para el futuro, de la manera que nosotros actuamos o resolvemos, ¿verdad? O decidimos cosas que afectan nuestra relación con Dios, que también va a afectar la vida de nuestros hijos. Van a haber un testimonio positivo o negativo en las actitudes que tenemos delante de las dificultades que ocurren. Así que el cristiano no cree en la casualidad, sino en la causalidad, lo que Dios va a hacer a través de las cosas que ocurren en nuestra vida. Y siempre pensemos, hermano, Dios es más grande que todo. ¿Verdad? Dios está en control. No es una frase hecha, es la verdad. Dios está en control. En segundo lugar, una cosa importante que debemos de tener es que está dentro de lo mismo, pero es confianza, es fe. Porque fe quiere decir confianza. La Biblia lo dice claramente, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin confianza es imposible agradar a Dios. Porque el que cree que existe Dios, bueno, el que cree que le hay, se acerca a Dios. Y depende de Dios, justamente. Nuestra vida a veces no es lo que nosotros hubiéramos soñado, pensado, ¿verdad? Yo cuando hace poco los hermanos varones me dieron la oportunidad para traerles la palabra, di una ilustración de algo que nos ocurrió a Miriam y a mí. Tenemos nuestras bicicletas y
Y bueno, salimos a dar una vuelta. Entonces yo preparé bien la de ella y le aceité bien todo, la cadena, todo el engranaje, la cadena. Pero bueno, ya la dejé lista para el día que teníamos que salir un sábado. Así que estaba lindo para salir y todo lo demás. Así que Miriam agarró su bicicleta. Y por favor, estas cosas que no salgan en el Facebook. Demasiado me he humillado en contar este error mío. Y ella me dijo, mirá que esto está durísimo, esto no anda, esto no funciona. ¿Cómo que no va a andar si yo le puse aceite? Así que la di vuelta y empecé a hacer fuerza y no andaba. Estaba trancada. Y el problema, ¿cuál sería? Los varones saben, ¿verdad? Que le puse pegamento de PVC para el cambio. No le puse aceite para lubricar la transmisión. Pues toda opinión después se dice porque hay que agarrar. Y hay cosas que no funcionan, ¿no es cierto? En nuestra relación con Dios, en nuestra relación del matrimonio, en nuestra vida de oración. La cosa que el diablo quiere es que no oremos. Eso es lo que al diablo le encanta, que no leamos la palabra. Si él logró eso, logró mucho en la batalla. Y no funciona. Usted le quiere dar y no funciona la transmisión. No anda, no progresamos. Y tenemos un Dios grandioso que quiere que nuestra vida progrese en el sentido espiritual y lo que Dios quiera hacer en nuestra vida, ¿verdad? En los dones y talentos que Dios nos ha dado para el servicio de su obra. La confianza, hermanos, mantener siempre nuestra fe. Mire el testimonio de este hombre, dice el versículo 22, porque tuve vergüenza de pedirle al rey. Tuve vergüenza de hablar con el comandante, con el intendente, con quien sea que tuviera la autoridad, de pedirle al rey que me dé tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. O sea, el rey se lo podía dar. Claro que se lo podía dar perfectamente y en abundancia. Pero había un testimonio, había una palabra de por medio. Y dice acá la palabra del Señor, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios. Ahí está otra vez esa frase. Es para bien sobre los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Había un testimonio. Y hay un testimonio, hermanos, que tenemos diariamente delante de los incrédulos y aún delante de otros cristianos. Y ese testimonio tiene que ser consistente. Lo que decimos con lo que hacemos. ¿Verdad? Consistente. No estamos jugando al cristianismo. No es el cristianismo un entretenimiento. Lo que es algo realmente serio, porque la gente común y corriente, la mayoría, es religiosa, cree en cualquier cosa. Y es posible que le moleste tu forma, tu fe, pero tiene que ser consistente. Tiene que haber un testimonio consistente, ¿verdad? Y acá hay algo consistente, y habla del carácter de este hombre, que fue delante del rey, le dijo, no, nosotros no necesitamos, porque nuestro Dios, todopoderoso, Él nos va a cuidar y Él nos va a defender. Pero no era un acto de soberbia de parte de Esdras, sino un corazón que dependía de Dios. Y puede pasar, hermano, que Dios a veces nos corta cosas, nos saca ciertas comodidades. Y recuerde, Dios está interesado no tanto en la comodidad, sino en la santidad de nuestra vida. Y muchas veces Dios usa ciertas cosas, ¿verdad?, para que nosotros dependamos de Él. Dependamos. Y esa fe sea una fe viva. Y esa convicción que tenemos, ¿verdad?, y ese testimonio que hemos dado, sea consistente. Lo que decimos con lo que hacemos. Que no seamos de aquello que dice Pablo, tienen apariencia de piedad, pero con los hechos lo niegan. ¿Qué dice el Salmo 23.1? Yahvé es mi pastor, o sea, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Amén. Ya está. ¿Creemos eso? Amén. Pero la vida práctica, cuando realmente te faltan las cosas, cuando realmente te ves difícil para pagar los gastos,
Cuando surge algo imprevisto, esta palabra es la que nos da aliento. Nada me faltará. Él es mi pastor, Él me va a cuidar, Él me va a pastorear, Él me va a ayudar a salir adelante. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Por la fe vivimos, no por la vista. Recordemos a Abraham, que salió sin saber a dónde iba, pero salió por la fe. Salió por la fe. Y dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dependencia, confianza. Y una cosa que no debe faltar en el corazón de la dama y en el corazón del caballero, del cristiano, es la esperanza. Porque tenemos un Dios de esperanza. Un Dios de esperanza. Qué maravilloso, ¿verdad? Podemos dar testimonio de eso a otras personas que no tienen esperanza. Psicólogos, sociólogos y todos los ólogos que haya que estudian la sociedad han llegado a la conclusión que el gran problema, el problema más grave que se enfrenta la gente es que no tienen esperanza o han perdido la esperanza. Es lamentable, ¿no? Pero es así. Es así. Bueno, adelante, hermanos. Bienvenidos. Tomen asiento nomás. Bueno, creo que andamos bien de la hora. Ya van a estar dos. Muy bien, hermanos. Esperanza, versículo 23. ¿No le gusta este relato de Esdras? Si usted hubiera estado ahí, si hubiéramos estado ahí entre esos miles y miles, me encantaría tener un líder así. Hermano, vamos a orar. No, vamos a caminar, vamos al Banco República, ahí nos van a ayudar. Dios nos va a ayudar. Vamos a ayunar, dijo, vamos a orar. Dios nos va a guiar. Y a veces tenemos la debilidad de depender del hombre, ¿verdad? Pero qué cosa maravillosa cuando un cristiano ora y espera, y cuando Dios obra, qué maravilla. Dios no falla. A pesar de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Que no merecemos muchas veces. Bueno, versículo 23. Ayunamos pues y pedimos, estamos dependiendo de Dios, pedimos a Dios sobre esto específicamente. Y una cosa que nos cuesta a los cristianos es orar específicamente. A veces cuando vamos a orar en la comida, oran por la comida y oran por todo, por muchas cosas. No, es por la comida que vamos a orar. Para un ejemplo, específicamente tenemos que aprender a orar. Por las cosas que, con nombre y apellido, específicamente. Y acá, especialmente en las reuniones me refiero, ¿no? Y dice la palabra, pedimos sobre esto, sobre estos asuntos, sobre estos problemas, sobre estas necesidades. Y termina ahí el versículo. No, dice así. Y él, ¿quién él? Ciro. Ciro podía haberles dado una mano. No, él, Dios. Él nos fue propicio. ¿Cuántas veces usted dijo esto? ¿Cuántas veces, por lágrimas, con alegría, se reunió con su familia? Dios me fue propicio. Y pensar que yo fui incrédulo. Pensar que yo no confié. Pensar que estaba desanimado. Y hermanos, usemos la tecnología que hay para bien, para animar a los hermanos, para mandar un pasaje, para mandar un versículo. No hay que explicarlo, que el Espíritu se encargue de aplicarlo a la necesidad que cada uno tenga, pero usemos para bien esa tecnología, para animar el corazón de otros hermanos que necesitan, ¿verdad? Que justo le vino, pero justo ese versículo de la palabra. Pero Dios nos fue propicio. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Esa es la esperanza que tiene el cristiano, ¿verdad? También la expectativa en Dios, la perseverancia en la fe. Efesios capítulo 3, 20 y 21 es conocido, muy conocido ese pasaje.
Usted seguramente lo está recitando ya casi de memoria. Pero Efesios 3, dije bien, Efesios 3, 20, 21. Es un pasaje muy, muy precioso. Dice, y aquel que es, ¿qué dice acá? Muy parecida a la doxología de Judas, ¿no? Y aquel que es poderoso. ¿Sabe qué es la definición de poderoso? Todopoderoso. Hay dos cosas importantes que tenemos que entender ahí. Cuando Dios dice que es poderoso, ¿verdad? Dios tiene toda la capacidad. ¿Qué tiene Dios? Toda la capacidad. ¿Tiene o no tiene? Ah, bueno. Y toda la autoridad. ¿Hay alguien que tenga toda la autoridad y toda la capacidad para resolver el problema? Nadie. Dios sí. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, muy interesante esto, mucho más abundantemente no le ha sucedido esto de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria. ¿A quién le va a dar la gloria? Al Señor. Agradecemos a las personas que nos ayudan, sea un incrédulo igual que Dios usó. Pero la gloria es para Dios. A Él sea la gloria. Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este pueblo, mi hermano querido, y vamos terminando, porque creo que ya es el tiempo, en el capítulo 9 de Esdras, 8 y 9, Esdras expone la palabra, enseña la palabra, el pueblo es convicto de pecado, se separan de las mujeres paganas, momentos dolorosos, decisiones difíciles, pero Dios debería ser honrado, Dios debería ser glorificado. Y ellos reconocen en medio de la confesión que hacen, en el capítulo 9, 8 y 9, dice la palabra, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida a nuestra servidumbre. El reconocimiento de que esa bendición que han tenido ahora, después de haber estado en servidumbre, me gusta esto que dice acá, alumbrar Dios nuestros ojos, darnos reposo, traernos a la tierra, poder reconstruir otra vez el templo para adorarle, porque siervos somos, más en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Es un testimonio. Todo ese trayecto de todo ese exilio, ¿verdad? 70 años, volver a la tierra prometida. La misericordia de Jehová nunca se apartó. Y en este presente que ellos vivían casi para alcanzar la meta, ya acá estaban en Jerusalén, ¿verdad? Reconocían, Él ha alumbrado nuestros ojos, Él nos ha dado esperanza. Y hermanos, seguramente en estos mismos bancos hay alguien que necesita esperanza. Hay alguien que quizás no tiene paz. Hay alguien que quizás perdió su fe. Hay alguien que quizás el diablo le ganó la batalla y no está orando, o no está leyendo, o está desanimado. Dios es el Dios de la esperanza. Por eso, como esta, sería bueno hacer un examen, para dejar la idea romántica del hogar maravilloso, el amor. No, los exámenes son duros, pero nos traen a la realidad. Nos traen a la realidad. Y ahí nos vemos en el espejo tal como somos nosotros. Y dónde estamos parados delante del Señor. Así que, queridos, un enfoque espiritual a las cosas es necesario, la dependencia de Dios. La confianza diaria, sin fe es imposible vivir agradar a Dios. Y la esperanza de que Él va a hacer las cosas a su manera, a su tiempo, ¿verdad? Conforme a su propósito, para su gloria. Como dijo Job, yo sé que Él cumplirá su propósito. Hoy podemos decir nosotros, Él ha alumbrado nuestros ojos, nos ha dado esperanza,
nos ha dado bendición. Qué precioso. Quisiéramos que otros también tuvieran esa bendición. Y que el Señor obre para que otros puedan tener esa bendición que nosotros también tenemos, disfrutamos con Cristo, ¿verdad? Bueno, y hermanos que se han apartado, quizás personas que se han apartado, que vuelvan al redil, que vuelvan a la comunión con el Señor. Que el Señor pueda restaurar sus vidas, pueda restaurar sus familias, sus matrimonios, ¿no? En esta sociedad decadente, hermano, usted no espere, y soy una persona muy optimista, no espere que las cosas van a mejorar. Yo digo lo que dice la Biblia, van a ir de mal en peor. Prepárese. Pero ¿qué tenemos que hacer? Depender de Dios, tener fe, tener esperanza de que nuestro Dios no nos va a abandonar, que Él va a hacer la obra de nosotros. Les amamos, que el Señor les bendiga mucho. Vamos a orar. Gracias, querido Padre, porque tú nos permitiste compartir tu palabra, que es la verdad, tu Espíritu, que es el Maestro, haga la obra en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por la atención de mis hermanos y, Señor, que tú continúes obrando, tu palabra continúa haciendo la obra de nosotros. Necesitamos ese examen permanentemente para ver dónde estamos parados como individuos, como creyentes, como matrimonios, como esposos, como esposas, como hijos, como hermanos a la fe. ¿Qué dependencia tenemos de ti? Si vivimos en fe o no, si tenemos esperanza en nuestro Dios o no, en tu palabra, Señor, ayúdanos. Y sea un bálsamo para aquellos que necesiten en esta noche restaurar algún área de la vida, aún el matrimonio. Anima, Señor, sana tú, Padre, obra tú. Continúa guiándonos en el resto de la reunión. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, para tu gloria.